Gracias por continuar con nosotros en el repaso y hoy damos la bienvenida al señor Alfred Malek, con quien Maxi y queridos televidentes vamos a repasar la situación del Medio Oriente, que como saben ustedes ha tenido unos cambios en estos últimos días que han captado la atención de todo el mundo, porque para muchos estas últimas cambios, específicamente la situación de Siria, pudieran tener repercusiones en el plano de la región que son sin precedentes todavía. Pero desde aquí podemos darle una lectura con lo que se sabe hasta ahora y para ayudarnos a comprender este nuevo escenario que se arma, tenemos a don Alfred, a quien le damos la bienvenida. Así que qué bueno que está con nosotros aquí en el repaso. Pues muchas gracias, buenas noches y gracias por recibirme. Y Hablar de ese aquí tema a es la orden. complejo, Sí. Muy complejo, sí. porque no Hay todo que el mundo vivirlo. entiende lo que pasa en Sí. Medio Oriente, pero vámonos a quedar en Siria y hablemos de lo que está pasando ahora mismo en Siria y de la repercusión que eso puede tener para el Medio Oriente. Sí, fíjate, para hablar del problema no te puedes concentrar nada más en Siria, porque lo que está pasando hoy en Siria es una cadena de varios sucesos que han llevado a esa situación de Siria de hoy. O sea, lo que pasó hoy se veía venir. Lo único que no se veía venir era la rapidez en menos de una semana que unas fuerzas pequeñas con armas que no son armas muy, digamos, para tumbar un país, para tumbar un gobierno, armas livianas y cosas así, sin aviación, sin tanque de guerra ni nada, poder tumbar un régimen en Siria que ha tenido una trayectoria militar muy fuerte y una presencia muy fuerte en Medio Oriente. Y una resistencia desde el 2010. Sí, el 2010, eso ya son, después que murió el papá o sea, Hafez al-Assad, que era el papá ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bashar al-Assad. De Bashar. eh, Hubo muchos cambios. Primero, él no tiene el temperamento de su papá. Su papá era temido. O sea, para ponerte algo parecido, para que, por ejemplo, aquí en República Dominicana lo entiendan, algo como Trujillo. O sea, el hijo no es igual que él. Y 30 años también, igual que Trujillo. Sí, pero lo que pasa también que el hijo empezó a hacer cambio en la cúpula de la gente más sólida del partido Baas, que es el único partido que hay en Siria. No se permite tener otro partido, igual que en la época de Trujillo. Eso es una dictadura igual. Entonces, ya empieza a tambalear, ya empieza a mostrar debilidad. Y empieza una revolución. Siempre en la parte norte de Siria ha tenido un poco de problema con la opresión, con la dictadura y todo eso. Incluso, como yo le estaba comentando antes a ella, en una época de los 70, en el norte de Siria hubo un movimiento, no es como ahora, sino como una protesta, digamos, ni siquiera era una revolución. Y la respuesta del gobierno sirio era rodear la ciudad y bombardearla hasta tumbar la última piedra, el último ser vivo, perro, gato, burro, lo que sea. Esa era la respuesta de Hafez, que es el papá de... Entonces, la historia de opresión existe hace mucho. ¿Qué pasa? Cuando él empieza a demostrar debilidad, vuelven, por ejemplo, el norte de Siria tiene la mayoría, tienen muchos cristianos, tienen muchos kurdos, tienen sunitas, digamos, ellos pertenecen, la familia de Assad, pertenecen a una minoría que son alawitas, que es una facción del Islam. Tienen sunita, chiita, y ellos son alawitas, son la minoría en Siria. Okay. Entonces, ellos usaban la dictadura para poder dominar eso, y al papá le fue bien porque él llegó a ser general del ejército. Y fue ahí que hizo el golpe de Estado en el año 70 y agarró el país en aquella época, pero ya tenía todo lo militar a su favor y él se sabía manejar. Okay. Pero el hecho de que, como usted plantea, de que personas, o en este caso, sin armas, sin buques de guerra, sin nada de eso, pudieran lograr lo que se logró hasta ahora. ¿Qué lectura podemos darle a eso? Es que ellos no El están solos. cansancio. No, ellos no están solos. Por eso les digo, es una cadena de varios sucesos. Lo que empezó todo eso fue en octubre del año pasado, después que los palestinos Hamas jamás atacó a Israel.
Ya Israel está en una posición, porque la verdad fue un golpe muy duro y ellos lo sufrieron bien. Y ya Israel no, según dicen ellos, no pueden permitirse el lujo de que eso vuelva a pasar otra vez. ¿Qué tienen que hacer? Impedir que pase, o sea, ya sofocar cualquier, cualquier foco de terrorismo o de lo que sea que le puede surgir. ¿Cuál es la base? Irán. Toda, por ejemplo, Hamas fue armada y entrenada y todo eso por Irán. Ujú. Hezbollah en el Líbano también fue entrenado y arma y dinero y todo eso por Hezbollah. Ellos lo usan, por ejemplo, los Houthis también, en Yemen también, y en Siria, cuando en 2010 ya empezó a tambalear el régimen, empezaron las revoluciones, el que salvó el régimen de Assad fue Hezbollah, que es la milicia armada en el Líbano, que son chiitas, que son pro-iraní. Irán, como regalo a Siria, le permite o lleva a Hezbollah a Irán, digo, perdón, a Siria, para apoyar al régimen de Assad para que no caiga. Y vuelven y toman el control de nuevo. Pero en ese momento ya el control de Assad, él no tenía control de su país. Okay. Bashar ya perdió el control. El que dominaba, el que hacía todo, el que manejaba toda la cosa era Hezbollah Hezbollah. e Irán. Okay. Y los rusos también. ¿Qué pasa? Un poquito más adelante, los rusos tienen la guerra en Ucrania. Ujú. Pierden el interés un poco en Siria. Ujú. Irán aprovecha y se mete más todavía. Y empieza a presionar a Israel, porque ellos lo que quieren, según mis análisis, ellos quieren resolver su problema del embargo que tienen y también de manejarlo de la arma nuclear que la están desarrollando, se la han bombardeado, le han puesto mucho impedimento. O sea, ellos quieren negociar eso con Estados Unidos y tal para que lo dejen en paz. Entonces, ¿qué pasa? Ellos chinchan un poco a Israel, le hacen presión, después van, negocian con ellos. Entonces ellos usan el Líbano y estaban usando Siria también como Un como trampolín ahí. la cancha Canje. de pleito ahí. Entonces, ese es lo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya Israel bombardea Gaza y casi ya elimina toda la resistencia, si se dan cuenta, fue secuencia. Termina Gaza, Ujú. empieza en el Líbano. Cuando en el Líbano ya mata a todos las primeras tres cúpulas, o sea, del líder hasta las tres cúpulas, digamos, cúpula o capas, Ujú. como de líderes de Hezbollah, ya lo eliminó todito. Y también con el asunto de los Vipers, Sí. los Vipers eran de los, más o menos los dirigentes de clase media, digamos, entre ellos, los que manejan ese asunto. Mataron muchos de ellos, incluso había el embajador de Irán, tenía un Viper también en el Líbano. Sí. Entonces ya empieza a tambalear Hezbollah. Y después de ahí empieza la invasión de Israel para destruir, porque lo que pasa es Hezbollah, igual que Hamas, durante todos esos años, ellos estaban preparando para la guerra, estaban haciendo túneles y poniendo armas, y se estaban preparando para una guerra muy fuerte. Ujú. Lo que pasa es que no se hizo el cálculo bien, Hamas atacó sin avisar. Cuando ya lo querían apoyar ya era tarde, Israel se había despertado, entonces no salió el plan como ellos querían. Entonces ya Israel no se puede dar el lujo, ya tenían miedo de que eso vuelva a pasar y eso fue. Entonces tan pronto hicieron el cese fuego, hicieron cese fuego, pero no paró la guerra. O sea, Netanyahu fue muy claro, dijo, nosotros firmamos el cese fuego, pero no firmamos la paz. Ujú. Y se reservan el derecho de que si ellos entienden que hay que bombardear un sitio o lo que Van a sea, bombardear. Lo van a hacer. lo van a hacer. Usted sabe que cuando uno observa la situación ahora que se da con Siria y uno compara lo que pasó en su momento con las llamadas primaveras árabes, Ajá. a uno le genera la suspicacia, como el miedito, de que la mayoría, lo que ha venido en algunos de esos países que derrocaron tiranías, Ujú. fue un gran periodo de desestabilización. Sí. Y se teme que eso pudiera pasar también con Siria, Ajá. porque para muchos es mejor un malo conocido que un bueno por conocer. ¿Usted Sí. qué piensa? Es lo que yo le estaba Ujú. comentando De a eso ella, justo hablábamos. que esa, Bueno. que esa es, digamos, la segunda fase de la primavera árabe. Ellos tomaron un receso Ujú. cuando Estados Unidos estaba más o menos con la decisión que sí y no, que sí y no.
Rusia estaba fuera ya con lo de Ucrania, tomaron receso, y ahora con lo que hizo Hamas, volvieron a encender la llama, y entonces ya al poner las condiciones a Israel y el cambio también, lo de Trump afectó mucho, porque ya Israel tiene mucho más confianza, mucha Sí, más no, fuerza apoyo. con Trump, En 4 más, años seguro de por apoyo. eso, y apoyo incondicional. Entonces ya cambian los cálculos. Entonces, esas, lo que estaba hablando ahorita, esas, digamos, milicias, ni siquiera mediana, chiquita, eh, a- están apoyadas. La mayoría de los kurdos están apoyados por Estados Unidos. Otros están apoyados por Turquía. Otros son lo que quedaron de Al-Qaeda y del ISIS. Son los que llegaron, lo que ahora están formando el gobierno en Damasco. Lo bueno es, o sea, hay la parte buena y la parte mala. La parte buena es que el líder de ellos, que lo llaman Ahmad el-Golani, él ha sido consecuente hasta ahora. O sea, él, por ejemplo, hay una zona en el norte de Siria que tiene mayoría cristiana y eso puso al obispo que manejara los asuntos como autoridad. Y cuando llegaron a Damasco, él cogió el que era el primer ministro Sí, del vi que gobierno estaban anterior. reunidos de hecho. No, él lo puso para no tumbar el gobierno así, para no desestabilizar todo. Y, por ejemplo, mira, no me toquen las instituciones públicas, incluso ahora ordenó al ejército, la milicia de él, que se retiraran y dejaran el asunto a los policías. Si ya, porque no hay guerra, él está tomando, pero para mi análisis, él no tiene esa capacidad. A él lo instruyeron. Él dice, mira, tiene que hacer esto, esto y esto. Y él está siguiendo una agenda porque él viene de una cultura del ISIS y del Qaeda, que es el que no piensa como yo, Se Claro, fue. que no Pero tiene demasiado cabida. moderado, yo me Por lo eso, Pero entonces yo precisamente me sorprendí. Estados Unidos le ha puesto precio a su cabeza. Sí, él En un estaba en la momento. lista de los De Al más, Qaeda. sí, de los 100 más. millones. Entonces Claro. ahora ya están pensando a ya quitarlo de la lista del terrorismo. Porque incluso me sorprendí más porque llegó un momento y él dijo que él está dispuesto a firmar la paz con Israel. O sea, eso para que un ex líder de acá, entonces que decir eso, yo creo que mejor él prefiere que lo ahorquen. Y no, O sea, es muy, yo me quedé muy muy sorprendido. ecuánime. Pero si él lo dice, es porque él entendió o lo hicieron entender o lo están enseñando que no tiene cabida si no se va a llevar con Estados Unidos y con Israel. E incluso ahora mismo, yo cuando venía, recibí un video, otro líder más de una zona dice, no, nosotros no queremos que esa gente que son de Al-Qaeda que nos gobiernen, nosotros queremos que seamos parte de Israel. Qué raro. Sí, o Es sea, una locura yo cuando lo escuché el video, yo, bueno, o sea, Es un arroz con mango ideológico que uno sí, no porque entiende. ellos prefieren, como dices tú, un malo conocido que un bueno bueno por por conocer. conocer. Ellos tienen miedo que sea ahora como la cara bonita, el dulce, para después, pero no creo que va a ser eso. Ahora, hay un problema que sí em, hay rivalidad entre las varias pequeñas milicias y eso, que eso es, Estados Unidos tiene que meterse de lleno y la comunidad europea y todo eso para llevar ese proceso Sí. a que se culmine y que haya, incluso ya ellos van a convocar para elecciones y todo eso, que me parece súper bien. Yo me quedé sorprendido, yo esperaba otra cosa, pero el proceso que están llevando hasta ahora se ve bien. Bueno, Hasta ahora. esperemos Hasta que ahora. Esperemos así que siga siga, así. que él lo Finalmente, emplee. porque se nos termina el tiempo, ¿qué puede esperar la diáspora que le ha estado dando seguimiento a estos acontecimientos? Y si puede ocurrir como hemos visto en algunos lugares que han celebrado y entienden que ya pueden ir a reconstruir su país, como ocurrió con los israelitas que llegaron de todo el mundo en un momento. ¿Pudiera ocurrir esto mismo en Siria? Está pasando ahora mismo. Hay gente que se están yendo y hay gente que están volviendo. Por ejemplo, en Líbano tenemos más de casi 2 millones de refugiados sirios por lo que había pasado antes. Esos 2 millones, el régimen los consideraba enemigos. Sí. Ellos más o menos ya están volviendo. Pero de la misma cantidad que está entrando, hay la misma cantidad que está saliendo porque tienen miedo de represalia a lo que está pasando antes. Pero la lectura en general puede ser que un poquito, no violento, o sea, un poquito
malo decirlo, pero el cambio en Siria, a pesar de, bueno, hubo mucha víctima, gente inocente y tal, pero es un nuevo amanecer para el Medio Oriente, porque Siria tenía un papel muy, muy, muy fuerte en lo que es la manipulación de las políticas en el Medio Oriente. Por ejemplo, en el Líbano, ellos tenían un proyecto, el papá Hafez al-Assad tenía un proyecto que o sea, él nunca reconoció el Líbano como país. Para él eso era parte de la Gran Siria. Oh, Entonces, cada vez que había un líder que más o menos lo mandaba a matar, porque Siria dominó en el Líbano, dominó muchos años. O sea, la guerra empezó en 1975. Hay una región que no pudieron entrar. Ellos estaban más o menos en la mayor parte del Líbano. El Líbano tenía 10.000 soldados. Ellos tenían 50.000 soldados dentro del se Líbano. los rifaban como si nada. Con Yuk. Sí, entonces mataron muchos políticos, hacían mucha presión, dominaban el aeropuerto, el puerto, o sea, muchos años de hostilidad, hasta el 2005, incluso mataron un primer ministro que era Rafik Hariri, que estaba haciendo un buen trabajo, era musulmán, primer ministro, pero ellos también son musulmanes, entonces... Ujú. O sea, eran cosas que uno no entendía, o sea, los de fuera no lo entienden, pero cada vez que alguien hacía algo bueno, tenía proyección de hacer algo bueno, lo, Lo Lo eliminaban. acababan. exterminaban. Sí. Entonces Bueno, ahora el Medio Oriente yo creo que tiene un buen respiro. Sí, Bueno, por la ahora. potencia llevan ese cambio un buen camino, porque realmente esa gente no tiene experiencia en manejar un gobierno y un estado tan complicado como Siria. y menos en la condición en la que está en este momento Así. también. Ujú. Bueno, Sí. Bueno, don gracias, Alfred Nelson. Malek nos ha ayudado a entender un poquito Sí. estos cambios que se han producido y ojalá que lo podamos tener más adelante para seguir dándole seguimiento a estos temas. Ustedes no se muevan porque todavía queda más del repaso.